¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues siguiendo el marco en el cual hemos venido revisando la situación económica, particularmente de México, hicimos el corte de caja correspondiente al 2025, destacamos los aspectos económicos más relevantes de cómo estaría cerrando la economía mexicana en el 2025, y ahora queremos revisar las expectativas económicas 2026. Hay varios elementos a considerar que habría que tomar en cuenta para el análisis y sobre todo para el comportamiento de algunas variables vinculadas sobre todo a el desempeño de la economía de los Estados Unidos, porque eso cambia los escenarios posibles en el 2026. Es evidente que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2025 pues desató una guerra comercial a partir de una política arancelaria muy restrictiva que afectó negativamente prácticamente a todos los países y regiones del mundo. Eso es una evidencia que quedó muy manifestada en el 2025. En el caso de México, la política proteccionista y las trabas en las cadenas de suministro, sobre todo en las importaciones de los Estados Unidos, impactaron en el crecimiento económico y las actividades industriales en el 2025. Es decir, hay menos crecimiento económico que con relación al 2024. En el 2025 hay una desaceleración muy puntual que aquí ya comentamos en Ecoeconómico. Para 2026 se espera un crecimiento modesto del Producto Interno Bruto. No obstante, en general estaríamos estableciendo que los fundamentales económicos permanecerán sólidos en el país. En términos generales, diríamos, los fundamentales económicos se mantendrán con una macroeconomía robusta, con estabilidad de precios, de referencia, la recuperación del mercado interno seguirá, es una de las características que empezamos a observar o que hemos estado observando, y los ingresos externos serán moderados en virtud de los acontecimientos recientes de los Estados Unidos. Evidentemente hay riesgos derivados sobre todo de la política intervencionista de Donald Trump, especialmente en su intento por controlar los recursos energéticos y materias primas en Latinoamérica y el Caribe. Representan sin duda amenazas para el 2026. Repito, es un contexto sobre el cual habría que estar muy atentos a la dinámica económica a partir de las medidas geopolíticas de los Estados Unidos. Las perspectivas de crecimiento económico para el 2026 en México los podemos mostrar en la gráfica que tienen a la vista. Estamos considerando que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 1.6%. Es una estimación propia, hemos hecho una serie de consideraciones desde el punto de vista de medición y elementos que nos permiten hacer este fundamento de crecimiento económico. Pero hay que hacer algunas consideraciones. En principio, los criterios, hay varias estimaciones, los criterios generales de política económica para el 2026 prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.3%, esa es una estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los especialistas en economía del sector privado estiman que el crecimiento de México en el 2026 será de 1.15%, y reitero, la estimación propia que hemos hecho
en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto para este año es de 1.6%. Ya habíamos señalado, en el 2025 la economía mexicana estaría creciendo 0.5%, menor a la del 2024, que cerró en 1.4%. Cuando vemos la perspectiva en este análisis del comportamiento de la economía mexicana después de la crisis del 2020, generada por la pandemia del COVID-19, pues vemos un buen momento en 2021, 2022 y 2023, donde el Producto Interno Bruto creció en promedio 4.1%, y de ahí viene la fase de desaceleración, porque en el 2024 cayó a 1.4%, 2025, como ya lo comentamos, 0.5%, y esperamos una recuperación modesta en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Específicamente, estamos considerando que las actividades rurales en este crecimiento de 1.6% para el 2026, las actividades rurales estarían creciendo 3.2%, los servicios 2.8%, y las actividades industriales estamos previendo no una recuperación abrupta, acentuada, sino una ligera recuperación en las actividades industriales con un crecimiento de 0.5%. Hay elementos a considerar en este análisis, decíamos, sobre todo porque la restricción en el mercado de Estados Unidos es evidente que las cadenas de suministro derivados de la parte de manufacturera y sobre todo de la industria automotriz, evidentemente seguirán siendo factores limitativos del crecimiento industrial de México. El otro aspecto que hemos venido revisando son las perspectivas de los precios fundamentales, los precios de referencia, o que aquí nosotros le hemos denominado los precios clave de la economía: inflación, tasa de interés y paridad cambiaria. En este análisis estamos previendo que la tasa general de inflación para el 2026 se estaría ubicando sobre 3.85%. El cierre que hemos previsto del 2025 es de 3.8% en números redondos. Significaría que la inflación del 2026 sería muy similar a la que se estaría observando en el 2025, que prácticamente, insisto, en números redondos andaría sobre 3.8%. En la tendencia sí habría que señalar que los precios no solo han bajado, sino que tienden a estabilizarse, ¿no? Ahí podemos ver de manera muy específica que paulatinamente los precios vienen bajando. 2023 la inflación anual fue de 4.66%, 2024 4.21%, 2025 3.8% y la expectativa del 2026 sobre 3.85%. Podemos ver, repito, que hay una estabilidad muy robusta de los precios de referencia, de la inflación, de la tasa general de inflación en México. Y el otro elemento es que estamos considerando que el Banco de México va a tomar medidas, va a seguir tomando medidas de ajuste, de reducción de la tasa de interés de referencia. Prevemos que hacia el 17 de diciembre, que es la última determinación del Banco Central para la reunión de ese fin de año, la tasa estaría cerrando sobre 6.50%, desde el 7% que está vigente a partir de diciembre 18 del 2025. La conducta, también aquí la podemos observar, es que el costo del financiamiento a partir de la referencia del Banco de México en términos de intereses o del costo del dinero viene disminuyendo paulatinamente, como lo podrán observar en esta gráfica. Esto significa
que se están aligerando los costos financieros. Esto significa que se apoya al consumo interno. Esto significa que hay, digamos, aliciente para que haya crecimiento económico, o por lo menos que no haya caídas en la actividad de producción en general de la economía mexicana, y evidentemente las carteras de empresas, de las familias y de los gobiernos se aligeran porque disminuyen los costos financieros. Y el otro es la paridad cambiaria. Estamos previendo en el análisis cuantitativo, que la paridad cambiaria peso-dólar cierre en este 2026 sobre 18.85 pesos por cada dólar, considerando que buena parte de la conducta que ha manifestado el valor del dólar, y por lo tanto lo que hemos evaluado, que la apreciación del 2025 fue muy importante. El peso se apreció en 13% a lo largo del 2025 y va a seguir siendo fuerte en el 2026, sobre todo porque el dólar respecto a las monedas de referencia a nivel mundial va a seguir siendo débil, o sea, va a estar perdiendo valor en relación a las monedas de referencia a nivel mundial. Es decir, hay una depreciación deliberada del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer su demanda interna, que haya mayores flujos de mercancías y de inversiones, y está abaratando evidentemente, intencionalmente, el dólar para mejorar los flujos de recursos hacia los Estados Unidos y que haya mayor crecimiento económico. La perspectiva laboral refuerza a nuestro entender el mercado interno. Esto significa que continuará creciendo, en el caso de México, el empleo formal. ¿Cómo estimamos o cuál es la estimación que hacemos sobre la generación de empleo formal a partir de los afiliados al Seguro Social? Es que en el 2026 el número de empleos dados de alta o el número de empleos afiliados al Seguro Social ascienda a 22.868.000 trabajadores formales. Esto implica que se estarían generando en el 2026 poco más de 350.000 empleos formales, un crecimiento de diciembre del 2025 a diciembre del 2026 de 1.6%. Esto ya hemos destacado, contribuye de manera importante al fortalecimiento del mercado interno nacional. La parte de los ingresos externos, las divisas generadas por distintas actividades económicas y comerciales, sí le ponemos ciertas limitaciones o ciertos acotamientos. Insistimos a partir de las medidas de política pública, de política económica, de política comercial, de política proteccionista por parte de los Estados Unidos, y creemos que las exportaciones, particularmente en el 2025, van a tener menor dinamismo que el que se estuvo reportando en el 2025. El monto de exportaciones que se prevén, de acuerdo a nuestra estimación, en el 2026 va a ascender a 681.000 millones de dólares, un crecimiento anual de 3.5%. En el 2025, en el año que recién terminó, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 6.5%. Es decir, va a ser menos dinámico el sector exportador mexicano. Las exportaciones no petroleras, que constituyen el 97% de la demanda externa, se estima tengan un crecimiento de 5.2%. En este recién año que terminó, 2025, crecieron 8.2%. Y las exportaciones manufactureras aumentarán, esta es la estimación también que tenemos, de 5.4% en el 2026.
donde en el 2025 tuvieron un crecimiento de 8.7%, menos dinámico. Insisto, el sector exportador mexicano sí tendrá crecimiento, pero será menor al observado en el 2025. La atracción de inversión extranjera directa es otra variable que hemos estado dándole seguimiento de manera permanente. Estimamos que la inversión extranjera directa, no obstante este contexto complicado, insistimos, a partir de las decisiones de política económica y comercial de los Estados Unidos, cerrarán en el 2026, en nuestra estimación, sobre los 44.590 millones de dólares, un crecimiento de 4.5%, menor en términos de dinamismo al que se reportó en el 2025, que fue de 12.6% el crecimiento de la inversión extranjera directa. Insistimos, es parte de los costos que se van a enfrentar en el caso mexicano de la política económica, de la política arancelaria de los Estados Unidos. Y otra de las variables que se verá afectada, la seguimos considerando en ese sentido, el impacto negativo que tiene la política antimigratoria de los Estados Unidos, es el caso de las remesas familiares. Las remesas familiares que estamos estimando al cierre del 2026 es de poco más de 60,000 millones de dólares, un crecimiento, o mejor dicho, un descenso de 2% con respecto a lo reportado en el 2025. Esto significa que tendríamos 2 años consecutivos de reducción en la captación o en la recepción de remesas familiares. En el 2025 cayeron 5% y en el 2026 estarían disminuyendo en 2%. Es cierto que también habría que ponderar esta revisión en términos de dólares, porque a la conversión, cuando las convertimos a pesos, el valor, digamos, es distinto, y lo único que vale la pena en ese análisis es meter el efecto inflacionario para ver cómo crecen las remesas familiares en términos reales convertidas a pesos. Hay efectos negativos en el comportamiento de las remesas, evidentemente que sí las hay. ¿Qué conclusiones podemos destacar? Es cierto que esta renovada doctrina Monroe, que se sintetiza en que América para los americanos, bajo la administración de Donald Trump, representa una amenaza tangible para la geopolítica de Latinoamérica y el Caribe en el 2026. Eso vale la pena subrayarlo. En México, la renegociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá y la política arancelaria de Estados Unidos serán factores que limitarán el crecimiento económico de México en el 2026. Ya lo estamos señalando. El crecimiento que estamos previendo es de 1.6%, que sigue siendo un crecimiento modesto. Es cierto también que los fundamentales económicos seguirán firmes en México. La macroeconomía se mantendrá estable, con precios equilibrados, un mercado interno sólido y finanzas públicas sin riesgo de colapso financiero. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio que te mantiene al tanto sobre el comportamiento de los fundamentales económicos en México. Recuerda, cuídate mucho. Si puedes, de manera voluntaria y altruista, dona sangre.